Ok, la idea, como hemos estado hablando con las diferentes formas en las que se puede explotar paralelismo a nivel de datos, hablamos primero, por ejemplo, del paralelismo a nivel de datos con la parte vectorial. Todavía nos falta completar un poquito de esa información. Como les decía, tal vez voy a hacer un pequeño video aparte, solo para completar algunas de estas ideas. Me interesa mucho que les quede claro cuál es esa diferencia y también similitud, por ejemplo, en arquitectura vectorial o en arquitectura Very Long Instruction Word, y cómo es que estas dos se diferencian o que tienen de similitud y que tienen de diferencia a la vez. Eh, pero procesadores vectoriales o procesadores en arreglo, como hablamos un poco también, que tienen que ver como con arreglos históricos, algunas otras estructuras, no tan modernas, porque la verdad no son concepciones modernas, pero que sí se están utilizando mucho, particularmente por las arquitecturas que hoy en día tenemos específicas para tratar de atacar problemas, y en muchos de estos casos explotando paralelismo a nivel de datos, que tienen que ver con Machine Learning, y particularmente con Deep Learning. Vemos cada vez más este tipo de estructuras, como arreglos históricos, como procesadores en arreglo especializados precisamente para este tipo de aplicaciones. Y otra forma en la que se ha explotado este paralelismo, bueno, una es la que les mencionaba, GPUs. O ustedes van a cubrir eso con el video que ya tienen. Y obviamente preguntas que tengan al respecto las podemos dirigir en las próximas clases. Pero otra de las formas es a partir de extensiones al set de instrucciones. O sea, ustedes ya lo vimos al inicio del curso, que cuando se diseña una arquitectura, hay un montón de componentes que están detrás, y cuando hablamos del set o de la arquitectura del set de instrucciones, no estamos hablando únicamente de cuáles instrucciones soporta el procesador. Recuerden que hablamos desde cosas que van desde el direccionamiento de la memoria, hasta precisamente, pues sí, el tamaño de las instrucciones y cómo eso se ve. Eh, pero, ya les digo, es un término muchísimo más comprensivo. En todo caso, vimos que obviamente por una arquitectura en particular se define un conjunto de instrucciones base que se utilizan. Mencionamos que en el caso de RISC-V es uno muy interesante y particular porque desde su concepción se ha visualizado como una arquitectura que es modular, de manera que hay diferentes componentes que uno podría agregar, digamos, a su receta, e implementar una versión de RISC-V con ciertas extensiones dependiendo del tipo de aplicaciones, el tipo de requerimiento que nosotros tengamos, y por lo tanto, entonces sí, qué instrucciones podemos tener. Otros casos que han sido más, como lo que vamos a mencionar ahí, como X86, ha sido más bien un proceso acumulativo de ir agregando más y más instrucciones y, digamos así, más y más extensiones que se han ido diseñando para ciertas aplicaciones en particular. Y eso es más o menos lo que vamos a tratar de cubrir hoy. Bueno, esto para retomar, hemos hablado, ¿no?, de las diferentes posibilidades desde esta perspectiva. Y en este caso, que es lo que vamos a ver, obviamente, trata de explotar esta idea, y por eso es que se le conocen como extensiones SIMD, donde lo que tratamos es de aplicar una misma instrucción a un conjunto de datos diferente. Pero en este caso, no teniendo necesariamente unidades de procesamiento individuales, como pasa, por ejemplo, en el GPU, sino más bien muy parecido como en el caso de un procesador vectorial, que tengo ciertas unidades que me permite operar sobre un vector. Entonces, es un mismo procesador, podríamos decir, pero al interno, aparte de las unidades convencionales de procesamiento que ya conocemos, va a tener una unidad que es capaz de aplicar la misma operación a múltiples datos. Y que de una manera muy similar al procesador vectorial implica que tiene que ir, traer los datos, acomodarlos de cierta forma, operar sobre ellos y luego tomar ese resultado y digamos, y distribuir otra vez esos datos de dónde los trajo, ¿no? O a sus direcciones o sus posiciones en memoria de destino. Entonces, sigue esta noción, ¿no?, de SIMD, por eso toman ese nombre de extensiones SIMD, pero tal vez esa es la salvedad, no es como que estamos hablando de necesariamente elementos de procesamiento diferentes, que es algo que ya veíamos un poco tal vez en, por ejemplo, un procesador en arreglo, que lo mencionábamos en clases pasadas, o el mismo caso en GPU que ustedes verán. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se da, digámoslo así, la necesidad de tener este tipo de instrucciones, particularmente en procesadores
convencionales, normales, ¿no? Que no necesariamente son procesadores vectoriales, que no están pensados para ser explícitamente procesadores vectoriales. Una de las características es precisamente esto que se menciona acá. Muchas aplicaciones, y particularmente aplicaciones multimedia, no operan sobre datos que se representan con todo el rango de representación de datos que tiene o que soporta el procesador. Entonces, por ejemplo, en procesadores de 32 bits o 64 bits, mucha de esta información sobre la que se opera a nivel de aplicaciones de multimedia, pues está muchísimo más allá realmente de esos datos o del tamaño de esos datos. Un ejemplo bastante ilustrativo, diría yo, es el asunto de procesar imágenes. Si han llevado cursos de esta línea con Pablo, por ejemplo, tal vez ya han ido aprendiendo que normalmente, bueno, por ejemplo, uno podría tener diferentes espacios de color o espacios de representación de las imágenes y del color. RGB es tal vez la más tradicional, donde lo que se tiene son tres canales para tener tres diferentes intensidades de rojo, de verde y de azul. Y que pues obviamente la imagen o el color como tal de cada píxel se obtiene por la combinación, digamos casi que lineal, sí, es una combinación lineal, cada uno de estos valores tiene un factor de escala y así es como obtenemos, digamos, esa mezcla para representar el color de un píxel, pero que se puede descomponer o que realmente se descompone y se almacena normalmente como tres canales independientes y que para la representación de cada valor de píxel para un canal en específico lo que utilizamos son 8 bits. Obviamente, 8 bits está bastante lejano de 64, que es lo que tal vez todos ya tenemos a disposición, ¿no? Para procesar. Entonces, uno podría pensar, bueno, realmente no estoy siendo lo más óptimo en ese sentido. Eh, Estoy matando una mosca casi con un cañón, porque realmente no necesitaría tanto poder computacional, o tanta, no poder computacional, sino, digamos, el poder operar tantos datos y al final estoy operando solamente un poquito. Entonces, eso empieza a motivar el hecho de, bueno, podría ser que nosotros podamos tener algo un poquito más óptimo, o que más bien con toda esa representación yo más bien pueda ir operando más gente a la vez. Eh, y yo creo que ese es un ejemplo genial, o sea, la parte por lo menos de procesamiento de imágenes, y pues que hay muchísimo que se hace a nivel de multimedia, y que la representación per se, por naturaleza, no es tan amplia, ¿no? Obviamente entre espacios de color y demás cambia. Normalmente este RGB son 8 bits para representación en enteros, considerando que el valor de píxeles representa de 0 a 255 y todo eso. Claro está, si hay otras representaciones que normalmente utilizan punto flotante, entonces ya ahí pues sí, podemos tener un rango muchísimo más amplio de representación, pero por ahí anda un poco la cosa, ¿no? Otro ejemplo por ejemplo, en muestras de audio y cuando se está procesando audio, que no necesariamente también yo necesito los 32 o los 64 bits que el procesador me provee para procesar, porque al final tal vez esas muestras están en 8 o 16 bits. Entonces tampoco es que eh, toda la información está, digámoslo así, o permite aprovechar al máximo la representación en bits. Ahora, recuerden que, y eso lo vimos en clases al puro inicio del curso, eh, el procesador como tal, y digamos que aquí vale también la notación del término más apropiado, que es decir, que es un procesador de propósito general, es eso, es de propósito general. Entonces, tiene que tener la capacidad para operar, por ejemplo, cosas, qué sé yo, a nivel de representación de información muchísimo más amplias. Si estuviésemos diseñando un procesador exclusivo para procesamiento de imágenes o audio, puede ser que jugar con esto, sabiendo que no me voy a salir de ese escenario, quizás sea más óptimo, ¿no? Voy a ahorrarme recursos y demás. Pero siendo un procesador de propósito general, pues claro, 32 bits o 64 va a ser lo más normal que podamos tener porque quiero poder procesar un espectro de aplicaciones suficientemente amplio. Entonces eso digamos que por ahí genera eh, una acotación de por qué no tenemos algo tal vez más optimizado. En muchos casos, y precisamente eso es o lo que uno experimenta, es que hoy en día, con tanta heterogeneidad dentro de los sistemas en chip,
es tener, por ejemplo, tal vez alguna etapa que se encargue de hacer todo el procesamiento de la información de imágenes, por ejemplo, que vengan del sensor como tal. O sea, que antes de que la información llegue, por ejemplo, al procesador, yo ya tengo también un pipeline de procesamiento que va a ser un poco más óptimo, mucho más rápido, antes de que llegue cierta información preprocesada al procesador pues para seguir haciendo procesamiento. Entonces, eh, vamos ahora que recuerdo de Texas Instruments y algunos otros manufacturadores, habían sistemas en chips donde ya ahí estaba lo que se conoce como un Image as Sensor Processing, eh, precisamente para hacer este tipo de preprocesamiento. También hay partes relacionadas con audio, otras partes relacionadas con codificación y decodificación de video, por ejemplo, que lo hacen de una manera más óptima, aprovechan y la gran cantidad de silicio que hoy en día tenemos eh, y nos permiten entonces tener piezas, digamos, de hardware más especializadas para este tipo de procesamiento. Con esta motivación, podríamos pensar, bueno, ¿qué tal si yo tengo un sumador de 256 bits, que es significativamente grande, y que entonces un procesador tome ese sumador de 256 bits y lo que haga sean operaciones, digamos que tipo vectoriales en tamaños de datos mucho más pequeños? Y aquí, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué tal si lo podemos hacer que básicamente sean 32 operaciones de 8 bits? Pues los grandes son de 8 bits, o 16 operaciones de 16 bits, en este caso sumas, ¿no? O 8 sumas de 32 bits, o 4 de 64 bits. Obviamente, y si es que el procesador tiene esas capacidades y yo estoy aplicando la misma operación, en este caso una suma, por ejemplo, sobre un conjunto de datos que es independiente entre sí, y ya vimos que eso es fundamental para poder explotar el paralelismo a nivel de datos, que no tenemos esta dependencia que hemos visto, ¿no? Que necesito el resultado anterior para poder calcular el resultado presente. Entonces podríamos tener instrucciones que tienen más o menos la forma de las instrucciones vectoriales, ¿no? Y esa es básicamente la idea con estas instrucciones SIMD, que tenemos la posibilidad de utilizar operandos que son más pequeños, inclusive que los valores o que, sí, que todo lo que nosotros podamos almacenar en un archivo de registros. Obviamente eso y pues está acotado a lo que el procesador puede soportar, suponiendo que no podemos tener registros más grandes de 64 bits, y pues obviamente yo podría acomodar ahí la cantidad de información que puedo acomodar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tener, y voy a inventar acá, digamos que 8 valores de 8 bits sobre los que podría operar precisamente en paralelo. Y así es como entonces empiezan a surgir este tipo de extensiones de Single Instruction, Multiple Data para los procesadores. Y si bien a este punto lo vamos a enfocar más a nivel de x86, no es algo que solo existe ahí, existe también para RISC-V como una extensión vectorial, y existe también, por ejemplo, popularmente ahora para ARM, que pues, obviamente está súper difundido, eh, y tiene también una extensión que se llama Neon, que permite también tener operaciones de este tipo. Eh, Como hemos dicho, una única instrucción actúa entonces sobre múltiples partes o piezas de datos de información a la vez, esa es la idea. Y un ejemplo muy tradicional, pues es este, ¿no? El de gráficos que mencionaba, ¿no? Con procesamiento de imágenes también, o cosas por ese estilo. La idea entonces es precisamente tener operaciones aritméticas, digámoslo así, más cortas. A ver, no es que son más cortas en sí, sino que operan sobre datos que son más pequeños. Y esto, pues popularmente se le conoce así como packet arithmetic, por ahí. Un ejemplo que podríamos tener es este. Suponiendo, por ejemplo, que la ALU se podría modificar, e inclusive pensando que podríamos tener la misma ALU, inclusive uno podría, de alguna forma, eliminar precisamente el acarreo entre valores de 8 bits. Si ustedes ya conocen cómo es un procesador en acarreo del más tradicional, como Ripple Carry Adder, habría que tener una forma, digamos, en la lógica de poder cortar ese acarreo y permitir que entonces se hagan sumas más discretas, más pequeñas, pero con muchas otras arquitecturas se podría lograr. Con un Carry Locator Adder es algo que relativamente fácil se podría lograr, que ante una instrucción, pues se habiliten o se deshabiliten cuáles son las entradas del acarreo, ¿no? Si es un 0 por defecto,
o si es realmente el bit de acarreo de salida de, digamos, la última parte de la suma. Y por lo tanto, que sí estoy haciendo una suma de 32 bits. Entonces, la idea, por ejemplo, aquí, digamos, ahorita no nos preocupamos cuál sería este set o esta arquitectura que define esta instrucción de esta manera, pero digamos que estaríamos diciendo que vamos a hacer una suma de 8 bits. Indicamos dos registros fuente, acá S0 y S1, y un registro destino S2. Y en los 32 bits lo que tenemos es realmente 4 posibles datos, o sea, A0, A1, A2 y A3, todos ellos de 8 bits, acomodados de cierta forma, y sobre los cuales entonces se aplica la suma al mismo tiempo, ¿no? Eh, y obviamente, pues en el resultado lo que vamos a tener es los resultados correspondientes. Obviamente, si aquí lo pensamos, hay ciertas condiciones, no sé si decirlo riesgosas o que deben ser consideradas, y es el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si estas sumas están produciendo un resultado que no se puede representar en 8 bits, sino en más? Entonces, ¿cómo se juega con esos resultados? Pues obviamente es algo que tiene que considerarse. Y algo más que es parte también de lo que vamos a comentar es el hecho de que no necesariamente estos cuatro, bueno, estos 8 datos, pero 4 y 4, ya estaban tan elegante y bonitamente puestos en memoria como para traerlos de esa manera, y ya, muy probablemente habían posiciones en memoria, o vamos a ver, puede ser que sí, puede ser que no necesariamente, eh, yo pudiese tener esos datos así almacenados en memoria y pensando en que la memoria es direccionable por byte, poder traer cada uno de estos valores. Pero en algún momento podría ser necesario el hecho de reacomodar la información precisamente para que se pueda operar sobre ella de esa manera. Muy parecido, no diría que exactamente igual, pero muy parecido a lo que en procesamiento vectorial, que lo veíamos en la clase anterior, es necesario de donde sea que esté en memoria la información, poderla traer a los registros vectoriales para ya operar sobre ellos. Entonces, de una manera, digamos que más o menos parecida, en muchos de esos casos va a ser necesario traer la información y ustedes van a experimentarlo, que no es como que nada más le dicen, haga una suma vectorial o una suma aplicando alguna de estas extensiones SIMD, sino que primero hay que acomodar los datos para entonces poder aplicar la operación haciendo uso de estas extensiones. Entonces, obviamente también hay un compromiso, ¿no? Entonces voy a tomar un poquito más de tiempo en poder, en acomodar los datos para luego operarlos. Pero acá lo que se trata es precisamente de encontrar este compromiso, ¿no? Obviamente tengo que invertir un poco más en eso, pero digámoslo así, y pensando que esas sumas hacen un ciclo de reloj, después de un ciclo de reloj ya tengo 4 sumas hechas. Entonces ahí eso lo hace bastante interesante. Ya hoy en día, pues obviamente hay anchos de operaciones de este tipo SIMD, digamos así, bastante más grandes que lo que normalmente conocemos, o lo que normalmente pensamos, no sé, 32 y 64 bits. Pero bueno, ese es un ejemplo que menciona acá el libro, Hennessy Patterson de Computer Architecture, donde podríamos tener un escenario de hasta 256 operaciones o operaciones de 256 bits de ancho, ¿no? Y en donde, pues evidentemente, dependiendo el tamaño del operando, pues así la cantidad de operaciones que al mismo tiempo estaremos realizando, ¿no? 32 operaciones de 8 bits, 16 de 16, 8 de 32 o 64, 4, perdón, de 64 bits. Y que obviamente eso va cambiando de acuerdo al tipo de operación. Por ejemplo, sumas y restas sin signo, determinar máximos y mínimos, hacer un promediado, shift a la derecha y a la izquierda, o inclusive ya operaciones de punto flotante, que en este caso pues parte desde la representación de half precision, de precisión media a nivel de punto flotante. Sí. Y aquí pues es algo que en parte lo van a ir descubriendo con la experimentación que van a hacer, es que el tamaño de esos registros, por así decirlo, de qué tan grande es la unidad funcional sobre la que puedo operar, ha ido variando, digámoslo así, de generación en generación de extensión. No es como que siempre han sido de 256. Vamos a mencionarlo un poquito con la progresión que se ha dado en el caso de x86.
pero hoy en día inclusive tenemos hasta 512, normalmente en procesadores pues, relativamente más modernos. Eh, sí. Eh, Volviendo a este asunto también de las instrucciones SIMD, comparándolo, en el caso de una arquitectura que es vectorial, normalmente ofrece una solución que es bastante elegante y que pues permite o digamos le ayuda a que el compilador pueda aprovechar eso de una mejor manera, pero por la naturaleza que eso, que digamos que la arquitectura vectorial ya tiene. En el caso de extensiones SIMD, hay normalmente tres omisiones grandes que precisamente no, o hacen que diste, por así decirlo, de las concepciones de la arquitectura que sí es vectorial. Por ejemplo, que no se define un tamaño de registro vectorial como tal, o sea, no hay una definición, que eso es algo que sí ya veíamos de las clases anteriores, que es algo que, digamos así, por concepción se define. Este término que también lo estuvimos hablando un poco, que es como el stride o el gather data transfer, que implica qué tan distante está la información para yo poderla traer. Creo que, de hecho, nos quedamos en un punto que vamos a retomar después, en el que cuando uno tiene, por ejemplo, dos arreglos, y si va a hacer una perdón, dos arreglos, y tiene que hacer una multiplicación de matrices, pues normalmente vamos a hacer por ejemplo, una fila por una columna y dependiendo cómo eso se organiza en memoria, vamos a tener que jugar y definir, por así decirlo, digamos así como un offset entre, bueno, muy probablemente, y es el caso cuando yo tengo la información en una fila, eso está continuo como tal en la memoria, pero cuando tengo en una representación de columna, ya hay como que un cierto delta ahí entre dónde está cada una de esas cosas. Luego déjenme mostrarles una imagen al respecto para que pueda quedar más claro. Ok. Ah, no, esa no es, perdón. Eh, Creo que aquí sí que estamos viendo esta parte vectorial, que era más o menos donde nos estábamos quedando. De hecho, es justo en el punto en el que nos quedamos. Ajá, por ejemplo, cuando yo tengo algo de este tipo, donde yo estoy, por ejemplo, haciendo digamos un promediado de valores entre dos vectores, eh, necesitamos obviamente poder traer todos esos datos a un registro vectorial. Hay que definir, por ejemplo, cuál es el tamaño del registro vectorial como tal. Eh, y esto, que es lo que le decía, el stride register, que va a definir qué tan aparte están cada uno de los elementos, digamos, que yo voy a tratar de procesar en la memoria. Como dice acá, el stride es la distancia en memoria entre dos elementos de un vector. Y el caso aquí, por ejemplo, cuando tenemos un procesamiento a nivel de dos matrices, es que las matrices normalmente en memoria están almacenados de esta forma, en row major order. ¿Qué significa esto? O sea, que yo tengo realmente almacenado la información en este orden. De hecho, como lo aparece acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente. Si lo viéramos así en memoria, sería algo como esto, ¿no? Estos serían los datos del arreglo, aun cuando es un arreglo, es algo en dos dimensiones. Eh, Obviamente la memoria como tal únicamente tiene una sola dimensión en ese sentido. Entonces tiene que haber una forma, ¿no? Digamos así, de arreglar ese acomodo. E igual pasaría con esta otra matriz B, ¿no? El ordenamiento de la información sería precisamente el mismo dentro de la memoria. Ahora, el asunto aquí es que si nosotros vamos a hacer una multiplicación acá donde yo necesito esta fila y esta columna para poder operar, y en este caso, como dice acá, ¿no? Una multiplicación de la matriz de 4 por 6 por una de 6 por 10 para que nos dé una de 4 por 10. Yo necesito traer estos datos, necesito traer estos otros para poder ejecutarlo, ¿no?
Hay que hacer entonces el producto punto de cada una de las filas del sector A por, digamos, la columna de esta parte de la matriz B. Tal vez aquí, y si lo vemos, no hay ningún problema. Todo esto fácilmente se podría traer a un registro vectorial que se llame V1 y particularmente porque todos esos datos están ahí en continuo. Como dice ahí, cada vez que se incrementa una dirección en 1, se accesa el valor de la siguiente columna acá dentro de esta noción. Y por lo tanto, la distancia de separación entre esos datos implicaría un stride de 1. Simplemente es una posición en memoria. Ahora, ¿qué pasa más bien con el caso de B? Yo tengo que traer son estos datos en un registro vectorial B2 o V2. El asunto es que hay una separación como tal entre esos datos. Por lo tanto, el stride ya no sería de 1, sino que necesito incrementar en 10 cada vez que quiero acceder un nuevo dato, ¿no? Y por lo tanto, ese stride es de 10. Ok, esto es para tal vez ponerlo en contexto con respecto a ese caso, digamos, de un procesador vectorial, que eso por ahí nos había hecho falta tal vez completar. En este caso, esas cosas tan bonitas, por así decirlo, de la estructura, de cómo los datos se almacenan y cómo se pueden entrar a los registros vectoriales, no lo tenemos acá en extensiones SIMD. Entonces, esto hace, vamos a ver, dificulta la vida del compilador para tratar de aprovechar estas instrucciones disponibles. No que no lo haga, ustedes de hecho van a tratar de experimentar un poco con eso, o sea, no solo de su parte hacer modificaciones en el código para utilizarlas, sino también ver cómo diciendo al compilador, hey, aplique esto, él lo está logrando. Y esto, pues, como dice acá, no hace más difícil el trabajo del compilador y por lo tanto también incrementa la dificultad del programador, de ustedes en este caso, para poder introducir esas instrucciones. Una de las formas, digamos, en la que se hace, especialmente a nivel de lenguaje ensamblador, obviamente eso es más tedioso. Eh, si yo les preguntara, eh, ¿es necesario saber ensamblador? Uno podría tener, no sé, discusiones encontradas. De la manera más tradicional, tal vez no, porque ahí es donde estamos confiando que los compiladores sean lo más eficientes posibles, pero si ya nos estamos metiendo al diseño de compiladores y demás, y optimización de código, ya algo muy fino de ajuste, pues sí, saber el ensamblador va a ser necesario para entender, ¿no?, si algo puede o no puede estar funcionando bien. En todo caso, de esa perspectiva, esto hace, por así decirlo, un poquito más complejo el poder utilizar ese tipo de instrucciones, puesto que no tenemos esto que mencionamos, un tamaño de registro vectorial definido, o precisamente que la información podría estar dispersa de una forma, o tal vez no tan elegantemente acomodada como lo vimos anteriormente, y que se pueda definir esos sprites, entonces es más fácil el ir y traer esos datos y ponerlos en el registro vectorial. Ok, entonces entrando un poco como a la historia, esas extensiones no son tan, vamos a ver, son relativamente nuevas en tiempo, aunque ustedes saben que al ritmo en que cambian los sistemas computacionales, ya esto es bastantes generaciones atrás. Pero ahí del 96 surge el MMX. Vamos a hablar un poquito más de esta extensión para multimedia, que precisamente tienen la idea de poder aprovechar este tipo de particularidad, no de la que estábamos hablando. Lo que hace, en parte, es brindarle un nuevo propósito también a los registros que estaban disponibles para operaciones de punto flotante de 64 bits de precisión doble. Y básicamente lo que implica es que las instrucciones, digamos, más básicas podían pues ejecutarse hasta 8 operaciones de 8 bits o 4 de 16 bits simultáneamente. Entonces, vamos a ver un poquito ahorita del paper que básicamente da origen a este tipo de información, que básicamente ya se agregan a procesadores de Intel y empiezan a estar, digamos, a disposición. Y de hecho, el ejemplo que el paper muestra está muy relacionado con esta parte de procesamiento de imágenes. Más adelante, en 1999, surge una extensión o una
progresión, digámoslo, de MMX más bien, que se conocen así como Streaming SIMD Extensions o SSE. Agrega, eso es otra cosa, aquí en este caso reutilizaba estos registros, en este caso agrega 16 registros separados que se conocen así como XMM, que eran o que son de 128 bits de ancho. Por lo tanto, obviamente al incrementar el ancho de los bits, se incrementa entonces la cantidad de operaciones que simultáneamente podríamos operar, ¿no? 16 de 8 bits, 8 de 16 bits, 4 de 32 bits. Todas con esta noción, ¿no? De poder ejecutar, bueno, y cada una de ellas le mete más complejidad. También ustedes lo van a ver conforme busquen información. Pero puedo tener también, digámoslo así, con cada generación de este tipo de extensiones, podemos realizar instrucciones, por así decirlo, más complejas como tal. En este caso, las SSE, y que también hay varias versiones, como aquí lo muestra. Por ejemplo, Intel agregó la parte de precisión doble para este tipo de operaciones de punto flotante tipo SIMD. Y así es como surge la versión 2 en el 2001, la versión 3 en el 2004 y la versión 4 en el 2007. Y bueno, como les decía, ¿no? Primero, en el caso del SSE, aplicando no solo este tipo de operaciones o permitiendo ese tipo de operaciones en paralelo para datos enteros, sino también para datos de 32 bits, que eso es lo que significa precisión simple a nivel de punto flotante. Aquí hay una particularidad, perdón, y es que al tener registros separados, el SSE, veíamos que introduce 16 registros de 128 bits, es que entonces hay una necesidad de tener instrucciones que traigan esa información a estos registros en particular. En el caso del MMX, al utilizarlos de punto flotante, pues básicamente son las mismas lecturas de ese tipo, las que permiten poder traer esa información a esos registros y poderlas operar. Y bueno, como les decía, pues hay una progresión, obviamente va incrementándose la complejidad y el tipo de operaciones que se pueden realizar. Instrucciones con, por ejemplo, precisión simple, en este caso 4 precisión simple, 32 bits, o 2 en paralelo de precisión completa, permitían pues precisamente incrementar el máximo de operaciones de punto flotante, el rendimiento a nivel de eso, de computadores de X80, digamos X86, ¿no? Tanto como, y esa es digamos que una particularidad, los programadores pudiesen colocar los operandos en memoria de esta manera continua, facilitando por ahí la vida de ir y traer, por ejemplo, toda esa información, ponerla en ese registro y poderla operar de una vez. Entonces, obviamente ahí hay un desafío entre si yo ya tengo la información acomodada de tal forma que yo la pueda operar de forma vectorial, eso ya es un punto importante que por ahí, digamos así, los compiladores nos ayudan o que ya el programador como tal, no sé, reserve la memoria de tal forma y acomode los datos en memoria de tal forma de que los pueda traer de esa manera, ¿no? De que los operandos estén básicamente lado a lado y no como que tengamos que hacer múltiples accesos y acomodar la información para simplemente poderla operar de esa manera. Más adelante, estamos hablando ya de 2010, no es mucho tiempo, o sea, si pensamos son más o menos 15 años entre que surgen y ahora aparecen estas, eh, pero sí hay una progresión bastante significativa. AVX, Advanced Vector Extensions, se agregan en el 2010, como decía, duplican el tamaño de los registros, en este caso en el ancho, porque ahora son de 256, y por lo tanto ofrece el doble de operaciones que se podrían estar ejecutando para tipos de datos más pequeños. También hay progresiones. 2013 surge AVX2, que agrega 30 nuevas instrucciones, como por ejemplo gather, de esta parte de traer la información y juntarla, y shifts vectoriales. Para el 2017, que ya es pues, muchísimo más reciente, surge AVX512, que ahora igual duplica a 512. Ahora el tamaño de estos registros, ven que cada uno de ellos pues, va avanzando ahí como su nomenclatura al interior de la microarquitectura, doblando de nuevo las operaciones.
y agregando inclusive hasta 250 nuevas instrucciones. Entonces, como les digo, la OME tiene significativamente un gran nivel de complejidad. Y en principio, y no le he seguido el rastro a ver si esto ya cambió. Lo último que yo sí supe es que, pues sí, AUX 512 está en la mayoría de procesadores modernos, pero que también habían preparaciones, o era la expectativa de poder extenderlo hasta 1024. Eh, no he cotejado el dato, ni lo cotejé ayer para revisar si ya está, pero ya les digo, AUX 512, sí, eso normalmente lo van a encontrar en procesador. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, un procesador algo viejito, que no lo vamos a tener ahí. Eh, Inclusive creo que apenas si llega a UX la versión 1, porque es un procesador Core i7 de segunda generación, que es del 2012, entonces ni siquiera llega a 2013 para tener esta extensión por ahí disponible. Y esto es un pequeño resumen que muestra ahí el libro, por ejemplo, para estas instrucciones AUX para una arquitectura de x86, ¿no? Que permite, por ejemplo, hacer sumas de dos operandos, por ejemplo, de doble precisión. Recuerden que ya con AUX llegamos hasta 256 bits, lo que nos permitiría tener hasta 4 operaciones de precisión doble, de 64 bits. Entonces tenemos desde suma, resta, multiplicación, división, multiplicación y suma, es como el caso de la multiplicación y la acumulación, o multiplicación y resta, comparaciones, movimiento de datos para precisamente alinear y empaquetar esos datos, eh, o para de ahí sacarlos, por ejemplo, hacia otras posiciones, otros registros. Ok. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué son tan populares esas extensiones SIMD y permean, digamos, diferentes tipos de procesadores? Digamos así, las dos arquitecturas más populares, digámoslo así, por utilización en este momento, que es x86 y ARM, y que ambas lo tienen. Pues aquí son algunos puntos, digamos, que nos ayudan a pensar un poco en esa parte, ¿no? Eh, Una de ellas es que, bueno, el costo inicial de agregar, digamos, un poco más de hardware para la parte aritmética estándar eh, no era tan alto y era relativamente fácil de implementar, como en el caso de las primeras que mencionábamos, MMX, la utilización por ahí, por ejemplo, de registros de punto flotante, y tal vez no representaba un cambio tan radical porque igual también eran bastante más sencillas de lo que hoy en día tenemos. Eh, y eso por ahí empezó a generar, digamos, cierta atracción hacia ellas. Eh, en el caso también, pues por ejemplo, en el caso de x86, requiere que, digamos, de ciertos estados adicionales del procesador que comparados, o que en comparación al vector, perdón, a la arquitectura vectorial no se tiene. Y esto, pues por ahí siempre es algo importante a la hora de hacer saltos de contexto, que en algún momento hablábamos, por ejemplo, el caso de que yo estoy ejecutando algún tipo de operación y eso me produzca, por ejemplo, una excepción, pero estoy haciendo una división por cero, o tenga algún tipo de interrupción y yo tenga que saltar por ahí el contexto. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de x86 y tener este tipo de instrucciones, esto lo facilitaba porque es algo que ya está bastante bien recorrido a nivel de esa arquitectura. En el caso de un procesador vectorial, necesita un gran ancho de banda de la memoria, precisamente para poder traer todos esos datos, eh, lo cual muchos computadores no tienen. Y en este caso, agregando esto a procesadores tradicionales, pues, si bien no es lo más óptimo, porque entonces únicamente toca hacer muchas lecturas y tratar de acomodar los datos en los registros para poderlos operar, digamos que mitigo la necesidad de tener un ancho de banda significativamente grande. En el caso de SIMD, no tiene que peleárselas con el asunto de memoria virtual cuando, por ejemplo, una instrucción, una única instrucción puede generar hasta 32 accesos a memoria, eh, y alguna de ellas podría generar alguna falla de página, que es algo que veíamos en las clases de la parte de memoria,
Y pues nada, esto digamos como que facilita el hecho de que se lo pueda trabajar de mejor manera con ese tipo de instrucciones. Por otra parte, no tiene que pelearse, por así decirlo, con ver dentro de una arquitectura vectorial que también funcionan las cachés y la interacción entre ellas. Y uno que quizás es como que la más notoria, y eso no lo ve precisamente con arquitecturas x86, la necesidad de mantener una compatibilidad hacia atrás. Entonces, vamos a ver, podría ser que las AVX 512 hoy en día sean muchísimo más eficientes que las que teníamos pues hace 25 años básicamente, eh, pero que la necesidad de que cualquier aplicación que ya use alguna de las instrucciones previas se pueda seguir ejecutando en procesadores más modernos, digamos como que ha hecho que tengamos esta amalgama progresiva de cada vez ir agregando, ir agregando, ir agregando y conservarlas. Porque como dice ahí, una vez que la arquitectura ya agregó una, como que es muy difícil desechar esa, ¿no? Y ese es un asunto, digamos, que normalmente hemos visto precisamente con x86, ¿no? Esta necesidad de que exista una compatibilidad hacia atrás y que cualquier cosa, o sea, si yo tuviese un programa de hace 20 años, que yo lo pueda ejecutar todavía en un procesador de hoy, sin la necesidad de tener que hacer modificaciones tan dramáticas al código. Muy probablemente sí voy a tener que cambiar el compilador, pero inclusive el mismo compilador también tiene que estar en esa capacidad de que si yo ya tengo esas extensiones ya dentro del código que ha sido de MMX o de SSE la primera generación, que yo pueda todavía seguir utilizándolas. Entonces, eso también pues ha hecho de que cada día tengamos, o conforme se vayan agregando algunas otras, que todavía ahí esas estén presentes, aún así las anteriores, aun cuando las más nuevas tal vez puedan aprovechar mejor el uso de los recursos y el paralelismo. Quiero entonces compartirles a este punto este paper que de hecho es, como mencionamos, 96, es cuando surge esta extensión MMX a la arquitectura Intel. Es un paper obviamente ya viejito, publicado por gente de Intel, y de hecho en una de las mejores revistas que existe para la parte de microarquitectura o de arquitectura en general, que se conoce así como IEEE Micro. Y como lo dice aquí, o sea, estas instrucciones han sido diseñadas para acelerar multimedia y comunicaciones, y la idea entonces es que MMX en aquel momento introdujera mejoras en el rendimiento al utilizar tipos de datos e instrucciones que a nivel de esta Intel Architecture permite explotar el paralelismo que esas aplicaciones tienen, ¿no? Entonces esa era la misma motivación de tener precisamente o explotar en este caso paralelismo a nivel de datos. Entonces se los voy a compartir. Yo creo que es una lectura bastante, diría bastante ligera, o sea, no es tan complejo de entender. Hay papers muchísimo más complejos a nivel de arquitectura, pero por ahí yo creo que ustedes lo podrán leer sin mayor problema. Igual cuenta como otros procesadores ya tienen tecnología relativamente parecida, ¿no? Para poder ejecutar o explotar paralelismo a nivel de datos, pero hace un resumen precisamente de qué es lo que este paper aporta. Uno y muy importante es, bueno, si estamos implementando esto, que sea totalmente compatible con IA, que en este caso es Intel Architecture. Eh, y la idea precisamente con esta tecnología en ese momento era explotar precisamente datos que pueden ser empaquetados juntos en un solo registro, por eso dice que le llaman packet data types, en donde realmente, pensemos si tenemos 32 o 64, en ese entonces eran 32, claro, bueno, no eran 64 inclusive porque utilizaba los registros de punto flotante, entonces inclusive hasta 64, puesto que 64 es la cantidad para representación doble de flotantes, poder empaquetar entonces datos más pequeños, que es lo que por aquí muestra, ¿no? Que podríamos tener packet bytes, en este caso todos esos 64 bits, realmente representando bytes, packet word, en este caso, packet double word y quad word, en este caso, donde tendríamos pues un único dato. Pero obviamente entre más pequeño
y por más operaciones, por así decirlo, por cada una de las ejecuciones de esta extensión, podríamos lograr. Entonces dice, bueno, tenemos una forma de hacerlo. De hecho, como dice acá, utilizando los registros de punto flotante del Interarchitecture. Y pues obviamente introduce entonces una mejora en el set de instrucciones de las operaciones que puede trabajar, precisamente para hacerlo de esta manera, single instruction, multiple data. Entonces, bueno, esos son los diferentes tipos, como hablábamos, 8, por ejemplo, 8 bytes empaquetados en este caso en esos 64. Y ellos cuentan, obviamente, cómo es que hacen entonces la mejora al set de instrucciones para poder considerar ese tipo de operaciones, cuáles son, cómo se ven, algunas particularidades a la hora en que se diseñaron y se conceptualizaron este tipo de instrucciones, ¿no? Y acá, de hecho, es un resumen de cuáles son o cuáles eran. Bueno, son porque todavía se pueden utilizar, pero que se definieron en ese momento. Definiendo inclusive los mnemónicos a nivel de x86 con pues las opciones, la cantidad de ciclos que eso tardaría y pues una descripción. Por ejemplo, acá hacer sumas o restas de 8 bits, 8 bytes empaquetados, 16 palabras, 16 o palabras 16, en este caso 4 empaquetadas y así sucesivamente. Y aquí lo interesante es ver esto, ¿no? ¿Cuánto es entonces la cantidad de ciclos que eso estaría tomando? Ujú. Comparaciones, por ejemplo, si es igual o mayor que. eh, Conversiones, por ejemplo, también de tipo datos, aplicaciones de Shift. Entonces, y bueno, y algunas otras ahí operaciones lógicas, en este caso AND, un AND negado, OR, XOR, mover datos también. Entonces ya introduce, como les decía, estas nociones, ¿no? Tengo datos que se pueden acomodar de cierta forma y que sobre los cuales yo puedo aplicar este tipo de instrucciones y operar entonces en paralelo. Eh, sí, tal vez, por ejemplo, un ejemplo que es este que se muestra aquí. Se me perdió. Bueno, ya no lo encuentro aquí, pero que está representado acá en este ejemplo. Es el caso de, por ejemplo, multiplicar y sumar palabras, en este caso, para generar dos palabras dobles, en este caso. Entonces, por ejemplo, noten que nos permitiría poder almacenar los datos en los registros. Obviamente no estamos aprovechando todo el ancho a sabiendas de que cuando hacemos multiplicaciones de datos de n bits, el resultado va a ser de hasta 2n bits. Entonces, la necesidad de poder considerar eso. Pero con la facilidad, por ejemplo, de que yo podía hacer las 4 multiplicaciones a la vez, obtener resultados parciales, en este caso, pues obviamente más grandes. Y puesto que, digamos que esa es como la idea, que tengo que sumar estos productos, entonces también poderlo hacer casi que en una sola instrucción. Ujú. Igual, bueno, en el caso aquí de hacer, por ejemplo, comparaciones y bueno, los resultados que en este caso se tendrían que tener o unos o ceros. Ok, eso como para mostrar ahí un poco de ejemplo de qué tipo de operaciones o cómo se veían esas operaciones, ¿no? Y pues algunos tipos, por ejemplo, de aplicación que aquí mencionan, dependiendo del tipo de la instrucción que aquí están mencionando. Por ejemplo, ese es uno de los que están mencionando, el unpacking byte data. Eh, Como dice aquí, esto permite pues, hacer operaciones de interpolación en las que un nuevo píxel se requiere entre, digamos así, un par de valores de píxeles anteriores. Se necesitan hacer transposiciones de matrices, o sea, convertir columnas en filas, filas en columnas. Ven que esta sería una forma bastante sencilla de poderlo hacer y por lo tanto reacomodar la información para hacer, por ejemplo, este tipo de multiplicaciones a nivel de matrices o, por ejemplo, conversiones entre formatos o entre espacios de color, ¿no? De una manera un poco más rápida.
Y bueno, obviamente también menciona cómo es todo este proceso aquí del mapeo de los registros. Entonces, me interesa igual que le echen un vistazo, más que todo para que puedan entender, ¿no? cuál es esta idea y partiendo principalmente con el primer paper que lo describe, en este caso para x86, no digo que era el primer procesador que tenía algún tipo de extensión de este tipo, alguna clase de extensión así. Ya habían otros que también aquí mencionan, como el caso de Spark, creo que es otra arquitectura, ya digamos casi que en desuso, sí, Ultra Spark, o esta otra PA RISC 2.0, eh, pero que lo masifica obviamente aquí en ese tipo de procesadores. Y tal vez que me gustaría ver es, bueno, aquí ustedes tienen también comparar un poco de código, cómo se va viendo. Les tocará pues obviamente investigar mucho eso, porque obviamente todas esas instrucciones están disponibles a nivel de ensamblador, pero ese no es como que el chiste a este punto. Ustedes van a tener para esta pequeña experimentación código a nivel de C, C++, sobre el que van a tener que encontrar bloques de código donde puedan aplicar este tipo de operaciones. Eh, ok, tal vez lo que me interesa aquí mostrarles es un caso, un ejemplo donde esto se podría aplicar bastante bien. Este es un ejemplo, le llaman así chroma keying, y como dice aquí es básicamente una técnica de poder sobreponer una imagen sobre otra. Y que es lo que normalmente, bueno, en aquel entonces se conocía como el hombre del clima, ¿no? El hombre del tiempo, ¿no? En el que, como dice acá, lo que se utiliza es un fondo azul y pues se tiene una imagen, en este caso es de una mujer, y pues se tiene una imagen adicional, en donde entonces se hace como que un merge. Básicamente, yo tengo una imagen, como les digo, una persona, y bueno, obviamente la resolución aquí no es como la más elegante, y yo quiero poner la imagen de esta persona encima, en este caso dice como de unas flores, que es lo mismo que pasaría, por ejemplo, tal vez, bueno, no sé, no veo muchas noticias donde muestren eso de esa manera, pero antes era muy común como que no estaba el presentador del tiempo y por detrás había un mapa del país, la región que sea, en donde se iban mostrando cosas y obviamente esa persona estaba como por encima de la imagen, ¿no? Y como dice acá, este chroma keying es precisamente esto, es hacer el sobreponer una imagen dentro de o por encima de un fondo de color. Ujú. Y básicamente, si uno quisiera ver esto a nivel de C, es algo que tiene que ver con esto. Obviamente se recorre, o se recorren las imágenes y lo que se hace o lo que se busca es, bueno, si el píxel que yo estoy revisando, que aquí estoy representado como este X de Y, es igual a azul, implica que eso es el fondo, digamos, que esta persona acá tiene. Y por lo tanto, siendo el fondo, y eso es lo que yo quiero reemplazar, yo a la nueva imagen le voy a poner el valor de Y, siendo Y, como dice aquí, es image of a spring blossom, o sea, no sé, un poco de flores o de la primavera, digamos, floreciendo como tal. Si ese es el caso, ¿no? Si yo detecto que acá es una imagen o es un píxel de valor azul, yo quiero reemplazarlo por uno de esta otra. Mientras que, si no, en esta nueva imagen, imagínense que eso es otro arreglo, al final las imágenes las podríamos representar precisamente como un arreglo en dos dimensiones. Esta nueva imagen simplemente va a ser este valor XY de la imagen anterior, porque sé que corresponde a la persona. Eso es básicamente lo que el código por ahí está haciendo. Es un código que sí, de manera secuencial se puede ejecutar. Ustedes no necesitarían necesariamente alguna arquitectura muy robusta, muy fuerte para poder hacerlo. O sea, con cualquier arquitectura, por más sencilla que sea, ustedes pueden correr un código de esos sin problemas. Ahora, el chiste aquí es que si ustedes ven realmente entre los píxeles, digamos, x y más 1, más 2, más 3, más 4, no hay una dependencia. No es como que yo dependo o esta decisión no se toma con base en valores previos, sino con el valor actual del píxel. Entonces, eso es algo que fácilmente se podría tratar de paralelizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es aquí lo que menciona, bueno, lo primero es determinar
una máscara, o sea, determinar, bueno, qué sí pertenece y qué no pertenece a la persona. Aquí obviamente los valores de los píxeles sobre la persona podrían ser muy amplios en cuanto a color, pero aquí lo que nos interesa es ver básicamente un valor como tal, ¿no? Aquí podemos decir que si es azul y ya. Normalmente lo que se hace es generar algún tipo de máscara que permita eso. Pues podría ser que, digamos, alguna parte, yo sé que es azul y pues está representado con que es negro o que es la persona y por lo tanto es blanco, ¿no? Eh, y por lo tanto, y eso es lo que hace aquí, hace una comparación, ¿no? Entonces, dependiendo, bueno, en este caso para poder generar la máscara. Esta es simplemente para generar la máscara, pero hacerla, digámoslo así, en paralelo. Revisa, bueno, tengo azul y compara si el valor del píxel es azul. Si el valor del píxel es azul, entonces lo tira a 0, o sea, es negro. Y si no, lo tira a 1, que pues en este caso representa, digamos, el blanco, eh, que en este caso o nos va a decir que eso es lo que se conoce como el foreground, y es lo que yo quiero mantener dentro de la imagen. Ahora, esto, y es algo que ustedes de alguna u otra forma lo utilizan, yo es que, bueno, esta computadora no es tan nueva y parece que Zoom o con la configuración que tengo no puedo poner un fondo virtual. Normalmente por eso no lo hago. Pero si yo lo hiciera, es algo muy parecido. O sea, él trata, y en este caso, sin un fondo de un color en específico, trata de estimar, ¿no? ¿Qué es lo que es fondo y qué es lo que soy yo? Normalmente, cuando se ponen ese tipo de fondos, y eso es lo que se hace igual en un montón de películas, permite entonces poder sobreponer las imágenes, no más fácilmente, pero digamos que sí, porque ya uno puede discretizar más fuertemente qué es el fondo y qué es realmente la persona, ¿no? Entonces, si han visto esas escenas de acción, cómo las filman tipo Hollywood, muchas de ellas son en espacios cerrados, ¿no? Y luego todo lo que va atrás se reemplaza por gráficos a nivel de computadora. Zoom, Teams hacen cosas al final que son muy similares. Si ustedes tuvieran un fondo verde, normalmente el hacer esa fusión, digamos, de imágenes está mejor hecha, más fina. Si no, ustedes se dan cuenta, ¿no? A veces como se mueve muy rápido y pues obviamente donde está haciendo el procesamiento no va al mismo ritmo. Entonces hay partes del background que les empieza a mostrar como parte del foreground. En este caso, ven que esto nada más utiliza esta función de comparación para poder generar la máscara, pero luego utiliza otras instrucciones, por ejemplo, como una AND para tomar eh, la imagen que está acá, ¿no? Y empezar a comparar, ¿no? Sobreponiéndolas básicamente y determinar, bueno, si es 0, yo sé que eso es, en este caso, para sacar la imagen de la persona, yo sé que esto corresponde a background o foreground, y a partir de eso entonces determina, bueno, aquí yo pongo la imagen que es, lo que yo quiero conservar, y aquí yo pongo, vamos a ver, de la persona, o aquí yo pongo lo del fondo. Y al final vean que terminas haciendo básicamente una OR de estos datos, ¿no? Y al final entonces para ese vector en el que está procesando, hay píxeles que corresponden a la imagen original y píxeles que corresponden a este background que ahora está apareciendo. Todo esto, vean que utilizando este tipo de instrucciones, que como les decía, pues aquí está haciendo 8 a la vez, pero eso se podría hacer en 8 iteraciones fácilmente. Pero aquí la idea es precisamente explotar este tipo de paralelismo a nivel de datos, donde no hay dependencia entre los resultados de cálculos de píxeles anteriores para entonces poderlo hacer, ¿no? Eh, entonces es algo relativamente sencillo. Vean que ese es más o menos como el código, si tuviéramos que escribirlo a pata, donde lo que hace es trae 8 valores de píxel de la imagen de la mujer, trae 8 de este Spring Blossom, hace las comparaciones, en este caso para generar la máscara, luego hace las ANDs y luego hace las ORs. Entonces, en estas pequeñas rutinas, digamos, ya lo está haciendo, pero para 8 píxeles. Eh, y como dice aquí, teniendo la ventaja entonces de que hace todas esas operaciones en paralelo. Y por lo tanto, explotando paralelismo entre instrucciones gracias a esta extensión, ¿no? Que por ahí se presenta. Sí, entonces yo creo que es algo bastante interesantillo.
como para que ustedes lo puedan revisar y que de una u otra forma sienta una base de lo que ustedes van a hacer. Y vamos a verlo rápidamente. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. No, profe. Pura vida. Vamos a ver. Voy a tratar de entrar a un nodo para mostrarles algo rápidamente. Ahora, como les decía, la mayoría, puesto que estoy casi seguro que tienen computadoras bastante modernas, todos ustedes tienen a disposición estas extensiones. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? La idea, vamos a ver, ustedes van a usar sus máquinas virtuales a las que ustedes ya tienen. Hay un desafío y es que a la hora de hacer las mediciones, no van a ser las mediciones más precisas, digámoslo así, por estar utilizando una máquina virtual. La opción, ¿cuál sería? Pues obviamente ustedes instalan Linux y lo corren nativamente en sus máquinas. O si tuviéramos una buena cantidad de nodos, lo correríamos, o sea, les damos acceso a ustedes y ustedes lo corren en los nodos de manera física. Lamentablemente, ponerlos a ustedes a hacer máquinas virtuales puede ser un poquillo complicado si nunca lo han hecho y en especial para no máquinas virtuales, instalaciones nativas de Linux y en especial algunas máquinas se portan un poco mal. Por ejemplo, las máquinas que el TEC nos da aquí, para poder correr Linux hay que cambiar una configuración en el BIOS, que entonces hace que luego Windows no bootee y viceversa. Entonces es un caos. Eh, y normalmente algunos manufacturadores, no sé por qué, bueno, sí sé tal vez por qué, pero hay ciertas máquinas como que están hechas casi que solo para correr Windows de manera nativa, sino hay que hacer un montón de cosas como para poder sacar Windows y correr Linux. Esa parte es media complicada. Entonces ustedes utilizan las máquinas virtuales si algún grupo experimenta un problema fuerte y pues nada, ahí vemos entonces rápidamente darles un acceso a estos nodos que tenemos aquí y que lo puedan tratar de correr. De hecho, este es uno de esos nodos, entonces ahí donde yo estoy. Hay cierta información que a nivel de Linux uno le puede sacar, por así decirlo, a la compu. En este caso, corriendo ese comando que escribí aquí, nos da la información de los procesadores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me dice cuántos cores yo tengo disponibles, inclusive la familia, ahí dice que es una tercera generación, que de hecho revisando, porque no estaba seguro la fecha, es precisamente del segundo trimestre del 2012, y por lo tanto, y si recuerdan de lo que hablábamos ahorita, tengo ciertas de las extensiones, pero no tengo todas, o sea, no tengo AUX 512. Eh, Acá en esta parte de Flags es donde uno puede encontrar estas extensiones, que hay muchas más, y obviamente nosotros lo que nos va a interesar ahorita son aquellas en las que podemos explotar paralelismo a nivel de datos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí está MMX, aquí está SSE, SSE2, por aquí está SSE3, el 4 también, y llego inclusive hasta AUX. Porque de hecho AUX surge en el 2012, no, perdón, en el 2010, justo a tiempo, por así decirlo, para incorporarla, pero no tanto como para tener AUX la siguiente versión. Eh, Algo que ustedes van a tener que hacer es esto, descifrar para la máquina de ustedes cuáles de estos ustedes tienen y que va a ser dado, como la máquina virtual está corriendo sobre su procesador, y pues ustedes pueden, digamos, ver esta información. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque entonces eso les va a decir con qué extensiones ustedes pueden jugar, o sea, a partir de cuáles ustedes pueden jugar. Eh, y tal vez entonces veamos el instructivo para comentarles entonces rápidamente qué es lo que ustedes van a hacer. Okay. Entonces ya esto está aquí y también está Tech Digital. Bueno, la idea entonces es una pequeña experiencia, paralelismo a nivel de datos con instrucciones SIMD. Como en algún momento les dije, hacerlo en GPU sería genial también, pero bueno,
Eso implicaría también una curva de aprendizaje un poquito más fuerte en la parte de programación de GPUs. Lástima porque sí hay algunos disponibles que tal vez se podrían prestar, de hecho que son procesadores GPUs embebidos, pero bueno, tal vez eso hay que verlo para versiones futuras del curso. Como dice aquí, con este proyecto experimentarán el uso de extensiones al conjunto de instrucciones de la arquitectura x86, particularmente instrucciones de tipo SIMD, y para la experimentación utilicen la máquina virtual con Ubuntu que utilizaron en el laboratorio. ¿Qué es lo primero que ustedes, o queremos que ustedes hagan? Bueno, usted deberá determinar cómo utilizar las instrucciones SIMD disponibles en el procesador sobre el cual ejecuta la máquina virtual, MMX, SSE y OVX. Lo primero que ustedes vean cuáles son las que tienen disponibles. Ya les digo, de esta manera, cogiendo este comando, ustedes pueden verlo. Y después que investiguen cómo se puede hacer uso de estas instrucciones. Ustedes muy probablemente van a tener que hacer modificaciones en el código e invocar, digamos así, nuevas bibliotecas para poder hacerlo. Y luego compilar de alguna manera un poquito diferente para que entonces el código que generen sí haga uso de esas instrucciones. De esas instrucciones. La idea es que ustedes documenten esto, o sea, qué información encontraron. Bueno, tengo estas SIMD, puedo utilizarlas así, 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 particularmente las que al final ustedes utilicen. Y bueno, por aquí hay un par de referencias al respecto. Una es esta, que les va a ayudar a entender, digamos, a ver también con más detalle esta parte, ¿no? Bueno, yo puedo tener operaciones escalares, operaciones tipo SIMD, y un poco cómo eso se ve, por ejemplo, también a nivel de código, ¿no? Como yo tengo que modificar un poquito el código para poder insertar, por así decirlo, o poder utilizar ese tipo de instrucciones. Entonces, este es una muy buena referencia para que puedan entender esto al respecto. Y también hay un buen video que Mac, el asistente, pues estuvo buscando también. Está un poquito largo, pero también está bastante bueno ahí para que ustedes también lo puedan revisar. Precisamente es con esto funciones intrinsics y cómo se puede utilizar, ¿no? Entonces también échenle un vistazo porque les va a dar buena información y buenos ejemplos, ¿no? De cómo una pieza de código se puede modificar para precisamente poder aprovechar este tipo de instrucciones, ¿ok? Entonces, lo primero es tratar de entender cómo se hace. No quiero o no necesito que se vuelvan expertos, pero que sí para el código que les vamos a dar, ustedes puedan tratar de aplicar este tipo de transformaciones. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes al aplicar esas transformaciones obtengan mejores rendimientos, ¿no? O sea, que puedan tener versiones del programa que ahora se ejecuten en menos tiempo. Entonces, con información encontrada, adapte el código y la forma de compilar de 4 aplicaciones del benchmark provisto. De hecho, lo abrimos aquí. Este benchmark tiene varias aplicaciones. Una que es el Matrix Multiply, que ustedes ya conocen. Entonces, no es nada de otro mundo, ¿no? Ustedes ya este código lo conocen bastante bien. Y es un código donde obviamente también hay chance de poder aplicar este tipo de paralelismo. Entonces me interesa que ustedes puedan ver cómo lo pueden hacer y qué tal. Hay dos aplicaciones de procesamiento de imágenes, un filtro gaussiano, un filtro de Sobel. El gaussiano normalmente es para quitar ruido en las imágenes, suavizarlas un poco. Filtro de Sobel es para encontrar bordes en las imágenes. Y una aplicación, esa sí está un poquito más compleja a nivel de código, o sea, tiene mucho más código, que es una red neuronal. Pero nos resultó interesante para que ustedes también vean un poquito cómo se ve eso, ¿no? A nivel de código, cómo se ven las redes neuronales. Para entender esas aplicaciones, cómo ejecutarlas y cómo evaluar tiempo de ejecución, está una guía, que es un video también como unos 50 minutos, que fue hecha por Mac. Entonces Mac les cuenta, igual que con el lab número 1, cómo ejecutar esas aplicaciones. En el caso, por ejemplo, de Sobel y sí, en la de Sobel y en la de Gauss, es necesario que ustedes instalen por ahí, bueno, aquí hay un script. Entonces, ustedes van a tener que correr este script para instalar las cosillas que les hacen falta. No son más que unas bibliotecas para procesar imágenes o para fácilmente abrir imágenes y demás. Entonces, van a ver que no es tan complicadillo. Bueno, esta también la presentación que Mac hizo. Pero que les va a dar como la guía, ¿no? De, bueno,
cómo las compilo, cómo las ejecuto y cómo puedo medir tiempo de ejecución a partir de lecturas de algo que se llaman los performance counters. Entonces también aquí hay una pequeña referencia para que ustedes puedan ver al respecto cómo es esto de usar performance counters. Eso, digamos que es como una forma de poder medir el tiempo o la cantidad de ciclos de reloj que para una aplicación se están tomando. Entonces la idea es que ustedes, bueno, ustedes básicamente veían performance counters a la hora de utilizar Gem 5 como una plataforma de simulación de arquitecturas, pero en este caso ustedes van a estar leyendo directamente esos performance counters. Ahí es donde puede ser que las lecturas no van a ser las más apropiadas, por lo que ustedes van a estar utilizando una máquina virtual y donde una ejecución nativa sería lo ideal. Pero no es la idea, por lo menos del curso, a este punto que ustedes se pongan a aprender a instalar Linux en sus compus, que yo parto que la mayoría pues no usa Linux como su sistema operativo primario. O sea, obviamente usan o Windows y tal vez en una minoría en macOS. La idea entonces, como dice acá, el objetivo es mejorar el tiempo de ejecución de estas aplicaciones. O sea, que ustedes a estas 4 pueden hacerles transformaciones utilizando esas extensiones SIMD y, y puedan obtener diferentes versiones. Y de hecho lo estoy limitando a 3, porque obviamente podrían ser muchísimas más transformaciones, pero la idea es que sean solamente 3, que ustedes tengan versión original y 3 versiones modificadas y que vean cómo, bueno, conforme van agregando opciones, pueden hacerlas, digamos, más rápidas, que tomen menos tiempo de ejecución. Entonces son 3 versiones diferentes para cada uno de los 4 benchmarks. Por ahí tal vez en el de redes neuronales donde les va a tocar un poquito más hurgar porque hay muchos más archivos y ver dónde es que podrían hacer algo al respecto. Y muy interesante de esta red neuronal es que ella va a hacer todo el entrenamiento también y luego la parte de la inferencia. Entonces, también es una aplicación interesante para que ahí la puedan ver. Algo que es muy importante, y puesto que ustedes van a estar tocando código, es que se tienen que asegurar de que los resultados, aun cuando ustedes modifiquen e inserten algo, sean los mismos. Porque si no, digamos, estaríamos sí produciendo tiempo de ejecución, pero no produciendo los mismos resultados, todavía a este punto estaría un poco extraño. Entonces, asegúrense de que el resultado que ustedes obtienen sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en el caso del Matrix Multiply, ¿se acuerdan de la primera asignación al respecto? Eh, por ejemplo, tiene, y bueno, puesto que es un benchmark ahí para algo que se llama High Level Synthesis, ustedes tienen forma de darse cuenta de que el resultado que está produciendo el cálculo sigue siendo el mismo. Si no, obviamente aquí les va a decir, falla la prueba y listo. En los otros casos, pues van a tener que revisar, por ejemplo, las imágenes, están aplicando Sobel y demás, por lo menos que se vean como que son iguales. Hay otras métricas, hay formas cuantitativas de hacerlo, ahorita hagámoslo medio cualitativo, que ustedes ven que todo bien, como que no hay ningún problema serio, eh, y que sigue produciendo la imagen y que se ve parecida a lo que ustedes ya estaban generando sin hacer transformaciones del código. La idea entonces es que ustedes lo hagan igual que este simulador de Tomasulo, que ya están terminando en grupos de 3 o 4 personas. Yo diría que si no hay cambios en los grupos hasta el momento, entonces utilizo esa misma lista. Si algún grupo sí va a cambiar, entonces háganmelo saber y entonces mejor hacemos una nueva lista para que se puedan acomodar. Y como les decía, la idea es que ustedes lo entreguen miércoles 17. Ese día igual, como les decía, hacemos una clase de repaso, de preguntas en preparación para el examen. Y la idea es que ustedes hagan un reporte bien chiquito, 6 páginas. Básicamente cuenten cuáles son las instrucciones que usaron, más o menos cómo fue que la usaron, en qué partes del programa lo usaron, y puedan mostrar básicamente 4 plots ahí donde tengan, qué sé yo, a nivel de diagrama de barras o algo así, las diferentes modificaciones y cómo eso fue reduciendo el tiempo de ejecución. Entonces, como dice aquí, descripción de trabajo realizado con las instrucciones SIMD, un 30%, datos y resultados otro 30%, análisis de resultados y comparaciones otro 30% y conclusiones un 10%. Entonces, sí, como les decía, es una asignación no tan tediosa como la primera en cuanto a la cantidad de escenarios de prueba que ustedes tienen que ejecutar, pero lo que trae, digamos, la complejidad es, bueno, tratar de entender cómo es esta historia, esas instrucciones SIMD y ver cómo las pueden aplicar. Eso implica, ya les digo, utilizar alguna biblioteca y modificar un poco el código,
compilar un poco diferente el código. Entonces, eso va a ser importante que lo puedan revisar y que puedan generar por lo menos unas 3 versiones diferentes a partir de esta versión base y puedan reportar, ¿no? Cuál es el efecto y cómo fueron, o cómo la utilización de esas instrucciones les ayudó a mejorar el rendimiento. Tal vez donde, y sí quedó claro de que tal vez no puedan ver tantas opciones, puede ser en la multiplicación de matrices, porque no hay mucho chance. Tal vez lo que podría hacer es que apliquen una técnica, o perdón, apliquen una instrucción de una de las extensiones, luego prueban otra y luego prueban otra y ahí pueden comparar. Pero sí, el código no es tan grande como para que puedan probar muchísimas opciones. Sí, pero esa es básicamente la idea. Sí, no sé si hay alguna pregunta, por lo menos de esta parte. Igual que con la primera evaluación y con todo lo demás, el chat que tenemos ahí de consulta de Telegram va a seguir abierto para que ustedes puedan hacer preguntas y obviamente Mac va a estar ahí a disposición para también ayudar a responder las preguntas que ustedes tengan. Sí, preguntas de parte de ustedes. Ok, como les dije, pues la idea es que, o vamos a ver, con esta experimentación y demás, evaluamos esta parte de Cindy, entonces no es algo que tocaríamos para el examen final. De igual manera la parte de Tomás Zulu, eso digamos como que lo dejamos evaluado ahí. Y sí, por modo de mi parte eso quería comentarles bueno, de la parte teórica, un poco histórica de Cindy. Este ejemplo, este paper, ya les digo, es bastante sencillo de digerir, la verdad que sí. Entonces, tengo que agregárselos al sitio para que también lo puedan revisar y ya tienen por lo menos algunos puntos de partida para poder revisar cómo utilizar estas instrucciones y ya tienen código para empezar a jugar, ¿no? Y ver en dónde es que lo podrían aplicar. Ok, de mi parte, y eso sería por hoy. Si no hay preguntas, entonces cerramos la clase aquí para que yo también me dé chance de ir a preparar todo para el laboratorio, bueno, para el examen de laboratorio. Y pues nada, igual quedo al pendiente de las preguntas que puedan tener más adelante. Ok, entonces quedamos por ahí y cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Muchas gracias a todos y les deseo un buen fin de semana.